Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Storm, Earth's Mightiest Mutant número 4, con guión de Murewa Ayodele y arte de Federica Mancin. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. En X-Men, Hellfire Vigil número 1, se nos contó que, antes de la Guerra del Trueno, Eternity le mostró a Ororo una visión de su futura hija, Furaha, para elevar su ánimo y motivarla a luchar por la existencia del universo. Además, durante la guerra, Zeus presidió el Consejo de Dioses de la Tormenta en Yem-Spiti, el reino neutral para todos los panteones, donde debían decidir si apoyar a Haded o a Ororo en su choque por la supervivencia del universo. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, los Black Winters, los inviernos negros, de Haded, los atacaron, dejando desconocido el destino de muchos dioses, incluido Zeus. Esto se vio en Storm número 11. Ahora, mientras la War Above All continúa, una versión alternativa de Endare, la madre de Ororo, la aleja para protegerla de la destrucción del multiverso. Esto ocurrió en Storm número 3. Regresará Storm para proteger todo lo que ama. La historia comienza en Nueva York, 6 meses después del nacimiento de Ororo Munroe. Mientras David ayuda a Endare a organizar la ropa, bromea con que no puede arruinar su racha como mejor esposo del mundo. Pero Endare está preocupada, porque le está pidiendo que deje el único hogar que ha conocido desde niño. David le recuerda que ella dejó Kenia para vivir con él en Estados Unidos, pero Endare responde que no es lo mismo. Ella dejó su hogar para ir al de él, mientras que ahora le pide que ambos se muden a un lugar que no es hogar para ninguno. Mientras vemos a Endare con lágrimas en los ojos, David le responde que juntos lo convertirán en un hogar. Endare teme que David le guarde rencor cuando estén en el Cairo, lejos de su familia y de su lucha en Estados Unidos. David le quita las lágrimas del rostro y le dice que espera ver a Ororo crecer tan sabia como su madre. Le asegura que no le guarda resentimiento, porque si no quisiera ir, ya se lo habría dicho. Él sabe que África no es perfecta, pero también sabe que Endare es miserable en Estados Unidos. Extraña el brillo que tenía en su lugar de origen. David entiende que Estados Unidos puede hacer sentir pequeñas e indeseadas a las personas, reemplazando su confianza y alegría con dolor, ira y victimismo. Por eso no la culpa por no querer ese futuro para su hija. Para él, irse a Egipto no es abandonar la lucha, sino luchar por su familia hoy y encontrar nuevas formas de luchar por su pueblo mañana. Y si conoce bien a su pequeña Ororo, sabe que ella encontrará el camino de regreso a casa, para contraatacar de maneras que ellos nunca pudieron. Nos movemos al muro, más allá de los confines del multiverso. 2 días antes de la invasión de Akujin a la Tierra, Storm intenta volver. Endare repele el ataque de Storm mientras le pide que sea razonable. La muerte tiene un ejército de quintillones, quizá más, y le pregunta si piensa enfrentarlos a todos. Storm le responde que sí. Endare le dice que nunca había conocido a alguien tan terca. Storm replica que nunca ha conocido a nadie tan obstinada con rendirse. Pero Endare le exige que deje que la muerte conserve el universo. Cuando el polvo de la guerra finalmente se asiente, regresarán y provocarán la creación de un nuevo multiverso. Eso no es rendirse. Eso es sabiduría. Storm le pregunta qué pasaría si, antes de su regreso, se creara un nuevo multiverso. Matarían a todas las criaturas para crear un multiverso más parecido al que recuerdan. ¿Y si algo les ocurre antes de que tengan la oportunidad de recrear el multiverso? ¿Y si lo recrean incorrectamente? Mientras pelean, un dragón deja una estela de cartas por todos lados, con algunos mensajes como ¿quién es realmente el tercer hermano Summers? O esta es la mejor serie de cómics de la historia, completamente meta. Mientras vemos a Franklin Sue y Reed Richards junto al hombre molécula en Secret Wars número 9, Endare agrega que esto ya se ha hecho antes con una precisión asombrosa. En este cúmulo multiversal donde se encuentran, sucede con frecuencia. Es una forma natural de que la narrativa se renueve a sí misma, porque el multiverso entero colapsa y se reinicia una y otra vez. Endare genera una rosa de luz en sus manos y le dice a Ororo que la antigua pregunta sobre si se podría saber si un universo de 14.000 millones de años fue creado hace 14 minutos ya ha sido respondida numerosas veces. Y la respuesta es que no se puede saber. Todo vendría con su edad, su historia y sus memorias. Storm le dice que eso es mentira. Endare le responde que todo es una mentira y que no piensa devolverla a su peligroso universo. Quiere que Storm permanezca allí porque es seguro. Y mientras Endare ataca a Ororo con un rayo de energía, agrega que ella se quedará allí, con su
Madre. Nos movemos al Palacio Real del Olimpo. En el universo de origen de Storm, Boggy, la hermana de Akujin, se presenta ante Hera y se disculpa por no haber asistido a su coronación. Hera no le hace mucho caso y le pide que le recuerde de qué reino viene. Boggy, indignada, le explica que ellos ayudaron a los olímpicos durante la tercera gigantomaquia, cuando rechazaron la alianza entre los Jotnar y los gigantes. Hera recuerda esa guerra con desprecio. Dice que Zeus contrató mercenarios repugnantes y que ni los aceites perfumados podían ocultar el hedor pútrido de su señor. Boggy aclara que ese señor es su maestro y que Zeus tuvo que suplicar para ganarse su ayuda. Al ver la reacción de Hera, Boggy decide cambiar de tema. Le revela que ha venido por un asunto nuevo, que cree que Hera querrá escuchar. Se trata de la Tierra, de Wakanda y de los rumores sobre sus intereses. Hera la invita a continuar, y ella le recuerda que su nombre es Boggy, general de guerra. Nos movemos a la era krakoana, en Arbor Magna, en Krakoa. Una voz nos cuenta que no ha pasado mucho tiempo desde que los mutantes intentaron convertir la muerte en un dolor del pasado. Crearon los medios para traerse de vuelta a la vida, sin importar cuántas veces pudieran morir, como si hubieran sido bendecidos por la propia Madre Gaia. Muchos mutantes entregaron sus vidas libremente, porque su restauración era tan instantánea como un pensamiento. Mientras se nos cuenta eso, vemos imágenes de Charles Xavier observando el proceso de resurrección de Jean Grey, Cyclops, Mystique, Nightcrawler, Magik, Angel y Wolverine. Ay, Krakoa, cómo se extrañan esos tiempos. Nos movemos a The World, a Weapon Plus. Mientras vemos imágenes de Penance, Cypher y Ned, se nos cuenta que Ororo Munro contrajo una enfermedad mortal, pero aún así, no permitiría que su cuerpo enfermo muriera para poder ser resucitada en uno nuevo. Para ella, el sabor de la muerte es algo demasiado amargo de tragar, incluso si la resurrección aguarda. De vuelta en el presente, Storm repele el ataque de Endare. Le dice que no va a dejar que todos perezcan por un plan de resurrección que puede salir mal. No va a quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos son masacrados, cuando ella podría estar luchando junto a ellos para prevenir su muerte. Y mientras sus ojos irradian el poder de la tormenta, agrega que su madre, su verdadera madre, no le pediría lo contrario. Endare, sin haber recibido ni un solo rasguño, le pregunta si está hablando de su verdadera madre. Luego genera un portal en forma de flor y la empuja violentamente hacia él, mientras le dice que quiere ver si ella actuaría de forma diferente si estuviera en su lugar. Como comentario, el golpe de Endare se llama Loomis Push, en referencia a Andrew Loomis, el artista del siglo XX, célebre por sus libros sobre la figura humana en el arte. Endare le dice también que, una vez que haya entendido la magnitud del multiverso, no se aferrará tanto a su rincón de él. Aquí se nos explica qué es el omniverso, la colección de todos los clústeres multiversales que alguna vez hayan aparecido en una narrativa, incluyendo aquel en el que todos nosotros existimos. Luego vemos cómo Ororo atraviesa varias veces el portal, pasando por distintos multiversos. Cruza el Chaos Womb, en el cúmulo de multiversos del Blind Idiot God, el dios idiota ciego. Esto se refiere al mito de Cthulhu, y el dios idiota ciego es la descripción de Lovecraft de Azathoth. Luego aparece sobre la ciudad en llamas de Shibuya, en Tokio, Japón, en el cúmulo de multiversos de la magia y la muerte. Este es el mundo de Jujutsu Kaisen, y vemos un cameo de Ryomen Sukuna. El descenso de Ororo continúa en Mono, The Ground, en el cúmulo de multiversos de basura sensible. Este es un mundo de Gachiakuta, otro manga y anime de moda. Ahí se ven unos cuantos Trash Beasts. Luego irrumpe sobre las arenas rojas de Desert 1993, en el cúmulo de Macho Multiverse, donde guerreros marchan al combate. Como su nombre lo dice, un universo de puros machos, como los que dibujaba Rob Liefeld, de Youngblood, en los 90. La caída atraviesa el espacio de Tataway y aparece delante de una criatura que parece ser el Time Suck del universo de saga de Image Comics, en el cúmulo de multiversos de la guerra y los amantes. Finalmente, termina abruptamente en las aguas de un bosque en May Pen, Jamaica, en la Tierra 61.391, en el cúmulo de multiversos de The One Above All. Mientras cae, Endare concluye que ahí finalmente entenderá lo que realmente significa ser familia. Ororo emerge de las aguas. Frente a ella, flotando sobre un cubo de hielo bajo un cielo con luna llena, se encuentra Furaha, su hija, que la saluda llamándola madre. Volvemos al Palacio Real del Olimpo, mientras vemos cómo,
Dentro de una pecera, un monstruo marino persigue a lo que parece ser una mezcla entre Namor y la Sirenita. Hera le dice a Boggy que le ofrecería un asiento, pero los tronos han sido encantados para el uso de un dios. Lo último que quieren es que muera antes de transmitir su mensaje, que debe ser muy importante. Boggy menciona a Wakanda, pero Hera la detiene. Le aclara que si eso tiene que ver con Zeus, sus infidelidades o algún otro bastardo suyo, no le interesa. Zeus renunció a sus viejas costumbres y le ha sido fiel desde entonces. Como comentario, Zeus juró abandonar sus infidelidades en Incredible Hércules, número 140. Casi rompe su voto al intentar emparejarse con Nyx en Immortal Thor número 14, pero Thor lo mató antes de que pudiera hacerlo. Ante la mirada de Boggy, Hera le dice que, si eso es todo lo que trae, su viaje ha sido en vano. Boggy menciona a Hefesto, el mejor herrero del universo. Incluso los enanos de Nidavellir envidian su habilidad con los metales. Y le pregunta qué pasaría si tuviera una montaña de metal mágico digno de él. Hera responde que ya tienen adamantina, y pregunta por qué necesitarían el vibranium de Wakanda. Boggy le dice que no lo necesitan. Pero lo único más insaciable que el hambre infinita de los hombres es el pozo de deseos de los dioses olímpicos. El ejército de su amo necesita paso seguro por el inframundo hacia la tierra para ajustar cuentas con Ororo Munro. A cambio, ellos recibirán todo el vibranium de Wakanda. Hera responde que ellos aún no han conseguido el vibranium y le pregunta por qué no lleva mejor al ejército olímpico hasta la tierra para tomarlo, en lugar de darle paso por el inframundo. Boggy responde que Bast y los Eniad tienen un tratado con los Orishas para proteger Wakanda. Como comentario, esto se vio en Black Panther, Blood Hunt número 2, que fue el primer evento que traje al canal. Natsukashi. Mientras vemos imágenes de Ptah, Gekre, Bast, Khonshu y Eshu en el templo de la primera blasfemia, en Wakanda, eones atrás, Boggy explica que un ataque de otro panteón de dioses definitivamente llamaría la atención de sus ejércitos, y le pregunta si desean librar una guerra contra las fuerzas conjuntas de los Enead y los Orishas, o simplemente darles paso por el inframundo. En eso, Perséfone y Hades llegan al recinto. Perséfone le pregunta por qué no le pide paso seguro a su hija Macaria, la nueva reina del inframundo, y por qué acudió a ellos. Hades comenta que parece que ella no tenía intención de pasar por encima de su hija, sino por encima de ellos. Ambos se sientan en los tronos, y Hades agrega que Zeus sigue desaparecido desde la Guerra del Trueno, lo que se vio en Storm número 11. Añade que, por eones, el inframundo ha sido el bastión del Olimpo. Cada vez que el reino cae en calamidad o una gran desgracia azota a sus dioses, sus almas descienden ahí para poder renacer, una y otra vez. Para recompensar sus esfuerzos por mantener vivo el ciclo durante tanto tiempo, fueron invitados a gobernar el Olimpo junto a Hera, como una triarca, en ausencia de Zeus. Como comentario, esto se vio en The Immortal Thor, número 14. Perséfone le dice a Boggy que ella pensó que podía escabullirse por el inframundo y traicionarlos, pero terminó encontrándolos ahí. Agrega finalmente que las Fates, los destinos, parecen tener sentido del humor. Boggy no le hace caso y le pregunta si tienen un trato. Si aprecias lo que hacemos en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Giulio Labrador 5418. Los tres dioses se quedan en silencio un momento. Luego, con los ojos llenos de luz, le responden al unísono que no. Le explican que, si es lo suficientemente peligrosa como para conquistar Wakanda y quedarse con todo su vibranium, entonces también lo es como para permitirle el paso por el inframundo, un reino del que dependen para su resurrección y que es la fuente de su inmenso poder y fortuna. Boggy suspira. Luego, llorando, les dice que, si un dios descendiera repentinamente de los cielos y exigiera actos de sacrificio a los humanos, ellos no serían tan insensatos como para cuestionarlo, que son unas cuantas vidas en comparación con la ira de un dios. Pero los dioses son arrogantes y no saben cuál es su lugar. Los mira fijamente, dispuesta a atacar, mientras que ellos se preparan para defenderse. Luego se transforma en un ser monstruoso y agrega que antes del valor hubo terror y que antes de la luz hubo una oscuridad fría e infinita. Hera, con asombro, reconoce que está invocando las artes oscuras. Finalmente, Boggy les dice que antes que los dioses, existían los demonios. Boggy flota en el aire, transformada, con cuernos en la cabeza y garras en las manos.
el vidrio de la pecera se rompe, dejando que el monstruo marino se libere y ataque a Hera, mientras Perséfone y Hades son arrastrados por el agua, mientras peces y tortugas nadan y saltan con alegría. Vaya dioses olímpicos. Boggy continúa. Asegura que ningún dios detendrá su justa cruzada para atormentar a Ororo Munro. Nos movemos a Maypen, Jamaica, en la Tierra 61.391. 2 centinelas gorditos aparecen, indicando que han detectado una amenaza de nivel Omega. Furaha, quien lleva en sus brazos a Ororo desmayada, le pide a Soa, que puede o no ser una referencia al Manhua Secret Class, que mantenga a su mamá a salvo en sus aguas. Los centinelas atacan la burbuja, exigiendo que entreguen a la Omega, pero un ejército de gigantescas entidades humanoides blancas y mujeres fuertemente armadas se les enfrenta. Entre ellas, una motociclista con una bandera que dice Orgullo Mutante, una skater con una lanza y una mujer tocando una guitarra eléctrica. Como comentario, esta es la línea temporal futura alternativa de I Am Iron Man de 2023, del mismo Ayodele, y la mujer con la guitarra se llama Tammy. Mientras el ruido de la guitarra inunda la escena, Furaha dice que llevarán a su mamá de regreso a su universo, pero que, en el camino, destrozarán algunas cabezas de centinela. La turba de gigantes y mujeres los ataca, mientras que estos continúan repitiendo que deben entregar a la Omega. Finalmente, ante la mirada de Ndaré, los centinelas son destruidos por la energía de la guitarra de Tammy, pero otra voz interrumpe para decirle a Ndaré, quien lleva bajo el brazo el número 5 de esta serie, que entregue a Ororo Munro. Y se nos cuenta que esta saga continuará, aunque no sé dónde. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. A ver, en lo personal me gustan este tipo de historias, llenas de referencia y cameos. Pero de cameos no vive un cómic. Así el arte esté genial, se necesita de una historia sólida. Y aquí parece que la historia se fue tan lejos como al otro lado del omniverso, con todos esos dioses, demonios y escalas imposibles, que por momentos se olvida de que lo más interesante aquí debería ser Ororo. Y eso me frustra un poco, porque cuando Storm rechaza la idea de dejar morir el multiverso para reconstruirlo después, ahí sí siento al personaje. Esa Ororo que no acepta una salida cómoda, que no trata a las vidas como piezas reemplazables, que entiende que sobrevivir no siempre significa ganar, funciona muy bien. Pero alrededor de eso hay tanto ruido cósmico que la emoción se diluye. Ndaré, como antagonista, me parece interesante porque no está actuando desde la maldad, sino desde una forma extrema de amor. Quiere salvar a Ororo, pero al hacerlo le quita peso. Y esa dinámica de madre que cree saber mejor que su hija puede ser potente, aunque también se siente delicada. No sé si el cómic termina de manejarla con la fuerza que necesita, sobre todo cuando aparece Furaha, y de pronto el tema de la maternidad se vuelve central. Ahí me quedo con muchas dudas. Pudo ser una idea bonita si la desarrollaban bien, pero aquí se sintió como ese recurso fácil de poner a una heroína independiente en el papel de madre para darle peso emocional. Y con Storm, eso necesita muchísimo cuidado. Boggy, una desconocida, creo que tuvo más páginas que Ororo. Aún así, me gusta que no llegue solo como mensajera, sino como alguien que se siente antigua, ofendida y más peligrosa que los propios dioses. La escena con Hera, Hades y Perséfone tiene energía, aunque incluso ahí el número acumula tantos conceptos que a ratos parece más preocupado por sonar enorme que por aterrizar lo que está contando. Lo peor de todo fue ver ese final y a Hades pataleando como perro mojado. Y sí, extraño cuando la grandeza de Storm no necesitaba explicar todo el multiverso para sentirse importante. La era de Krakoa, Araco, incluso verla como reina de Marte, tenían una claridad que aquí se pierde entre tanta referencia y tanta metaficción. Ahora la gran duda es si el cierre logrará convertir todo este caos en algo emocional de verdad, o si Furaha, Ndaré y la guerra terminarán siendo otra montaña de ideas enormes que nunca alcanzaron a respirar, porque Furaha se vendió bastante y terminó siendo una random más. A menos que el último número nos sorprenda, aunque no creo. Al menos hay que celebrar que canonizaron a Jujutsu Kaisen y Gachiakuta. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número?
Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.